Bienvenidos a un nuevo programa de Camino Libre, aquí por la RCC. Y hoy estamos compartiendo el tema de la disfemia. Quizás muchos no interpretan a qué se refiere la disfemia. La disfemia sería la tartamudez. Entonces tenemos una invitada de lujo en esta noche, o hoy con nosotros, Carloncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Un cordial saludo para vos, para la audiencia y para nuestra invitada Cynthia Heber, ingeniera forestal. Sí. Ingeniera forestal. Bueno, Cynthia es polifacética, tiene vínculos cercanos con Camino Libre, ella es la productora ejecutiva, pero hoy no está en carácter de directora ejecutiva del programa Camino Libre. Está con nosotros para hablar de una iniciativa que le surgió hace unos años y que está avanzando no solamente en el plano nacional, sino que internacional. De eso vamos a hablar. Bienvenida al programa, Cynthia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Carloncho. Muchísimas gracias, Humberto, por tenerme aquí. Y bueno, todo espacio para concienciar acerca de la tartamudez es siempre bienvenido y agradecemos muchísimo desde la Asociación Paraguaya de Tartamudez. Claro, bueno, los tartamudos vivían su vida normal, digamos así, abandonados, hasta que surge una iniciativa de organizarlos, acercarlos, como que traerlos, reunirlos. ¿Cómo nace la iniciativa del grupo de apoyo Moisés, Cynthia? Bueno, es una larga historia, voy a tratar de resumir porque yo tengo tartamudez desde que tengo 6 años aproximadamente y fue muy fuerte en esa época. Yo tenía bloqueos de hasta 1 minuto, o sea, eso significa que no me salía la palabra 1 minuto, o sea, estoy ahí tratando, ¿verdad? Entonces 1 minuto y era muy frustrante eso. Yo no tenía esperanzas de una vida de matrimonio alguna vez, o sea, de que alguien se enamorara de mí, por ejemplo, o de tener un trabajo satisfactorio, porque ¿quién me iba a contratar de esa forma, verdad? Sin poder comunicarme, porque en cualquier trabajo, de una u otra forma, hay que hablar, ¿verdad? Entonces, yo intenté suicidarme cuando tenía 8, 10, o sea, con 8 años, con 10 años, con 12 años, ¿verdad? Y luego, bueno, tuve una experiencia muy personal con Dios, que con 18 años yo tomé esa decisión de seguirle a Jesús y en ese momento, entre mis 18 y mis 20 años, mejoró muchísimo el habla. Mejoró enormemente y bueno, pero toda mi vida sí tuve una crisis con él porque ¿por qué no me sanó al 100%? Porque yo sigo teniendo tartamudez, ya no severa como en esa época, que yo calculo que era un 5% lo que podía hablar comparado a un 80% de lo que es hoy en día. Entonces, en el año 2016 es que me entero del fallecimiento por suicidio de una adolescente de 11 años, aquí en nuestro Ahí país. te quiero interrumpir. ¿Quiere decir que eso que vos sentiste y eso que viste en la información del suicidio de un adolescente es la norma, o es, digamos, una situación normal en un tartamudo? Pero suicidio por tartamudez. Era por tartamudez, Claro, era claro, un claro, pero quiero decir, chico. porque ahora, por ejemplo, que organizaron un equipo, digamos, un grupo de apoyo, ese tipo de testimonios abundan entre los tartamudos. Todos se sintieron, llegaron a una crisis tan profunda al punto de pensar, por ejemplo, en una decisión drástica. Antes de que ella responda, Carloncho, yo escuché de que es el grupo que tiene más bullying en, Sí. en los colegios, escuelas. Claro, es Sí, cierto. sí, sí. Y bueno, en el grupo de apoyo en sí que tenemos hoy en día, que se llama Grupo de Apoyo Moisés, estamos aproximadamente 60 personas, ¿verdad? De esas, yo diría, la mitad más o menos tuvo pensamientos de suicidio. Inclusive, de repente me llaman personas cercanas a personas que están en el grupo, ¿verdad? Y me dicen, ella o él está con pensamientos de suicidio, ¿qué hago, verdad? Entonces, o sea, por su situación. Muchos al llegar al grupo se sienten aliviados así de no estar más solos, eso ya es un gran paso, inclusive llegar al grupo les cuesta, sienten como, o sea,
tienen miedo al inicio, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta que estamos todos entre iguales y que nadie se va a burlar de él por la forma en que habla, entonces eso ya es un gran alivio y le saca un peso de encima, ¿verdad? Pero en sus orígenes, sí, antes de conocer el grupo, antes de eso, mucha gente lucha con esos pensamientos, especialmente cuando son rechazados en entrevistas de trabajo. Por ejemplo, muchos comentan que tienen el perfil ideal para el puesto que se pide, por ejemplo, ¿verdad? Pero en cuanto están ahí y están en la entrevista, la persona ya, tipo, pone al costado... Son marginados. Somos marginados, sí, sí. Eso independientemente del cociente intelectual que puedan tener, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque esto no tiene nada que ver con el cociente intelectual. Nada que ver con el cociente intelectual. O sea, inclusive se dice que somos personas más inteligentes aún porque siempre estamos pensando... La compensación. La ley de la compensación. Pensando, por ejemplo, en sinónimos de palabras con las que sabemos que tenemos dificultad. Si yo sé que voy a estar hablando de elefante y... otro sinónimo. De O una consonante. Sí. Mientras ella está pensando, hay una película, Carlón, que se llama El discurso del rey. Ah, Que se bien, trata del padre de la reina Isabel, Sí, sí, el rey Jorge VI. Y él era tartamudo. Y se animó a hacer un discurso, Pero que le costó y era a vista del pueblo muy mal visto. Claro, ahora esa O es sea, la pregunta. Claro, a la opinión del pueblo. ahí va la pregunta, Cintia. Cuando vos decís que un tartamudo, digamos, entra en crisis, ¿es por la dificultad personal o porque está siendo digamos, incomprendido por el resto? Te lanzo la pregunta y vamos a dejar flotando la respuesta mientras hacemos una breve pausa en Camino Libre y ya volvemos con más tema tartamudez. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Volvemos en este segundo bloque, aquí en nuestro programa de Camino Libre, y estamos con el tema de la disfemia, que sería la tartamudez. Y habíamos terminado el bloque anterior con una pregunta, entonces aquí mi compañero Carloncho va a volver a repetir. Sí, claro, la pregunta que yo hago es si la crisis que enfrenta la persona con tartamudez es como consecuencia de la dificultad de comunicarse o es como consecuencia del efecto que produce en el otro y que le causa ¿cómo se puede decir? Un rechazo, el sentirse incomprendido. ¿Cuál es el motivo de la crisis? Yo creo que es ambas cosas. Porque por un lado somos totalmente incomprendidos. Yo hasta los 21 años no conocía a otra persona con tartamudez y uno se siente totalmente incomprendido, solo en el mundo, porque nadie comprende cómo puede ser que de repente hablas fluido, corrido y de repente te trancas terriblemente, porque la tartamudez es así, es cíclica. No es que es siempre con la misma letra y todo. Entonces, inclusive en la familia, más aún en nuestro país que de esto no se habla, porque es un tabú hasta ahora, ¿verdad? Eso tratamos de erradicar a través del grupo de apoyo y la asociación, haciendo trabajos de concienciación, de que los padres hablen con los hijos, y que esto sea un tema de conversación en la mesa, y no decir, por ejemplo, ay, te salió mal, o qué bien que te salió, ¿verdad? No, porque ahí se fija como que es algo malo que el tartamudee, y la tartamudez es totalmente involuntaria. Entonces, es mejor decir, por ejemplo, te salió fácil esta vez. Que bueno, te salió fácil, ¿verdad? Pero no estigmatizar como algo malo, porque si no el niño fija esos pensamientos negativos, como que está haciendo algo malo. Claro. ¿Verdad? Ahora, la pregunta, vamos al otro lado. Sí. Vamos al otro lado. Yo soy el interlocutor de una persona con tartamudez y desconozco cuál es el trato, cuál es la ayuda que yo le puedo dar. Y a lo mejor por desconocer
yo le invento, está haciendo una frase y no puede concluir la frase y yo le concluyo equivocadamente la frase, ¿verdad? Sí. No sé si le estoy ayudando o le estoy dificultando, ¿verdad? ¿Cuál No le debe está ser la ayudando. actitud de un interlocutor que se encuentra con una persona tartamuda? Sí. ¿Qué le recomendás vos a ese interlocutor? Yo les recomiendo darle tiempo a la persona y mirarle a los ojos, no desviar la mirada cuando empieza a tartamudear, por ejemplo. No completarle las frases, no decirle... Sí, Eso es el punto, completar la frase. Ese yo entiendo de que no le gusta a ninguno de ellos. sí. Y vuelve a completar la frase. Hay que dejarle que termine, Hay que dejarle que el termine, tiempo, como sea. que se No sea tome así. su tiempo, ¿verdad? Porque Ese a es- veces es otra cosa, o sea, completan la frase equivocadamente. Y ahí es peor, uno se pone más nervioso y se tensa, ¿verdad? Yo ya tengo técnicas como para hablar fluidamente, no tartamudear, pero la gente que no conoce o que nunca fue con un fonoaudiólogo especializado en tartamudez no maneja estas herramientas. Nosotros las damos a conocer en el grupo de apoyo. Practicamos eso. O sea, intercambiamos experiencias y consejos de cosas que nos sirvieron. Entonces, a uno le puede servir, a otro no. Entonces, siguiendo con el tema que me dijiste, no conviene decirle tranquilo, respira, toma tu tiempo. No, simplemente hacerlo, o sea, atender el mensaje y no la forma en que lo está diciendo. Y también aconsejamos referirse a la persona como persona con tartamudez y no persona tartamuda, porque si no es como que le define. Claro, ¿sí? claro. Entonces, esas ¿Quiénes serían las son recomendaciones. personajes de fama mundial que son tartamudos? Bueno, el que ahora arrasó con eso y todas las asociaciones de tartamudez hicieron publicidad con eso fue Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Él en su juventud, en su niñez, tuvo una tartamudez severa, pero la fue superando. Hay hombres, yo conozco a varios que superaron la tartamudez entre sus 20, 25 y 30 años. Ellos superaron manejando con este tipo de técnicas, por ejemplo, ¿verdad? Y superaron. Él, por ejemplo, ahora ya prácticamente no tartamudea. Existen otros casos que hay un sobrecontrol y se llama tartamudez encubierta. Que tenemos gente en el grupo que está ahí y ellos dicen que tienen tartamudez, pero vos nunca le vas a notar que tienen tartamudez. Pero se llama tartamudez encubierta. Ellos hacen un sobreesfuerzo para ocultar. Y le sale. Le sale la técnica para Sí, le ocultar. sale. Pero eso te deja agotado al final del día. Muy Porque cansado. necesitas estar Mucha concentrado. concentración. Mucha concentración. Claro, ahora el otro aspecto, Cintia, es para los padres que tienen un hijo con tartamudez. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en base a tu experiencia y la experiencia que pudiste haber compartido, que pudieron haber compartido con ustedes los demás miembros del grupo de apoyo, ¿verdad? Porque yo sé que hay padres que les presionan a los hijos, le hacen, digamos, recitar, practicar, y esa es la técnica, es el camino. ¿Cuál sería, para un padre, cuál sería la recomendación a los padres que tienen un hijo, un niño de 2, 3 años o la tartamudez aparece a los 5 o 6 años, como dijiste vos, no aparece muy pronto? Aparece entre los 2 a 5 años, otros expertos dicen hasta los 6, ¿verdad? Pero en ese sentido es muy importante la detección precoz. Ahí es importante el trabajo del pediatra, de derivar enseguida a una fonoaudióloga y preferentemente especializada en tartamudez. Digo fonoaudióloga porque en este país hay solamente un fonoaudiólogo especializado en, o sea, sí, bueno, que asistió una vez a un taller al que yo asistí también, ¿verdad? Porque especializados así con una especialización específica en tartamudez que se hace en el exterior, hay solamente 3. Son O fonoaudiólogos. sea, no, aparentemente es una materia de la carrera. Sí, es una materia que la dan en un semestre en una clase, ni siquiera es O sea, la materia claro, tartamudez. Claro, o sea, no es tener toda la, vamos a decir, los años de curso claro, en el área. yo Sí, es estoy muy con lo que- amplia la fonoaudiología. por Claro, eso. con lo que yo estoy escuchando, estoy viendo que es absolutamente necesario que se formen grupos de apoyo, porque no va a venir de arriba la solución si ustedes no salen a golpear las puertas para que esas soluciones estén disponibles, ¿verdad? Aparentemente yo, Carloncho, he tenido contacto con estudiantes universitarios y tienen, bueno, recién ya se había mencionado, son unos minutos atrás, el tema de miedo, vergüenza o
de repente vos le decís para ayudarle y consideran de que no es para él, por A o B motivo. Entonces, y yo le conozco a uno que tiene una tartamudez severa, de que si uno le va a hacer hablar frente a la clase o en cualquier cosa, es lo que el vocabulario hace es trancarse, no le sale ni una palabra. Pero sobre esto vamos a estar hablando en el siguiente bloque, vamos a continuar, porque es un tema, consideramos que es muy importante en nuestra sociedad. Acompáñenos, vamos a un pequeño corte y volvemos. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Volvemos aquí con Camino Libre y estamos hablando sobre la tartamudez. Y es un tema muy amplio, interesante. Y ahora estamos viendo cómo se hace, cómo se reacciona, qué se debe hacer. Y estábamos viendo con el tema de cómo hacen los padres que tienen hijos que manifiestan tartamudez. Bueno, sería ideal hablar del tema en familia. No hacer de eso algo tabú o algo de lo que los padres hablan así en voz baja, sino hablar abiertamente de eso. Después, darle su tiempo y tomar turnos como para hablar. Bueno, ahora es mi turno, después es tu turno. Bueno, eso recomiendan los especialistas, ¿verdad? Después, por ejemplo, no interrumpirle cuando está hablando y tampoco obligarle a hablar cuando está hablando. O sea, cuando no quiere hablar. Si no quiere hablar, no obligarle a hablar. A ver, tengo algunas cositas. Siempre mirar a los ojos. Bueno, pero si ahora uno, por ejemplo, está haciendo algo y está hablando con el niño mientras está cocinando, no darse la vuelta a mirar porque está tartamudeando. No, seguir haciendo lo que está haciendo mientras él está tratando de decir. Pero sea, si todos están hablando, entonces sí, mirarle a los ojos. O sea, darle un ambiente normal. Sí, no hacer como que hay algo que está mal. También en los colegios se recomienda eso, en la escuela. No hacer esa diferenciación, ¿verdad? Yo tuve, gracias a Dios, buenísimos maestros. ¿El ministerio tiene políticas establecidas sobre el tema? ¿Recomienda a los maestros cuál es el trato que tiene que dar o no llegaron todavía a ese...? Estábamos en tratativas, estábamos hablando de eso el año pasado, justo una semana antes de la pandemia, y ahí se terminó todo eso. Tenemos que retomar eso con el ministerio. Justamente en octubre, el 22, se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia de Tartamudez, y ellos sí tienen esa intención. Ellos hacen cada mes, por una condición, hacen toda esa concienciación y trabajo de visibilización y sensibilización acerca de las diferentes condiciones que existen, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos retomar eso. Justamente con los padres estaba yo hablando hoy, porque tenemos un grupo de WhatsApp de familiares de menores con tartamudez. Ahí están aproximadamente unos 62 padres, o sea, papás, mamás, abuelas y tías también existen, y decían, necesitamos que los docentes sean capacitados de cómo tratar a un niño con tartamudez. Tenemos historias de terror en el grupo que la mamá descubrió, pero por casualidad, porque se lo entrega al niño en el portón, ¿verdad? Y ahora por pandemia no se lo dejaba entrar luego los padres, que se tenían que entregarle ahí, y después lo retiraban ahí. Y resulta que el niño cada vez estaba peor, no quería ir más al colegio, no hablaba, se retraía cada vez más. Y resulta que un día el hermano va un poco más temprano a retirar al niño y no saben cómo hizo, logró entrar al colegio y ve la clase de este niño, de su hermanito, y resulta que lo tenían apartado en una mesita aparte, en una silla y mesa.
Y me dice De la mamá con terror, razón que él no realmente de aprendía terror. nada, no aprendía nada, no sabía aún leer ni nada porque lo tenían así apartado, porque él no hablaba y le retaban porque tartamudeaba, una total ignorancia. Y digo, bueno, ¿cuánta falta hace que hagamos esos trabajos de concienciación desde arriba, ¿verdad? Como para abarcar todos los colegios y escuelas del Paraguay. Camino Libre tiene un espacio destinado a este ahora. Los que están viendo el programa comprendan, escuchen, atiendan, tomen conciencia de lo que está diciendo Cynthia Heber. Es muy importante esto. Esto que ha ocurrido con este niño en una escuela, pero si yo fuera el padre, no sé cuál sería la reacción, honestamente, ¿verdad? Ahora, Cynthia, ¿cómo están avanzando ustedes? Primero hicieron un grupo de apoyo, pero aparentemente dieron otro paso más. ¿Cuál es ese siguiente paso que dieron? Fundamos el año pasado la Asociación Paraguaya de Tartamudez, el 22 de octubre. Estamos con los trámites lastimosamente burocráticos, ¿verdad?, para obtener esa personería jurídica. Entonces, una vez que tengamos eso, pues vamos a tener más peso para poder presentarnos ante el ministerio, ante la presidencia inclusive, para también acceder a fondos públicos, ¿verdad?, que existen para las ONGs. Entonces, para poder hacer ese trabajo de concienciación de ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades inclusive, ¿verdad?, para poder capacitar a maestros, capacitación en empresas también, ya estamos ofreciendo eso, charlas de capacitación para que los que tienen el contacto directo con el cliente sepan qué hacer cuando llama a una persona con tartamudez, porque a mí me han colgado el teléfono. O sea, llamo y me dicen, hola, vuelva a llamar, por favor, porque parece que hay interferencias, ¿verdad? Y bueno, antes yo hacía eso, cortaba enseguida y oraba para que el próximo que me atienda tenga un poco más de paciencia, ¿cierto? Entonces, ahora ya no, bueno, como también hablo un poco más fluido y tengo esas técnicas, igual a veces tartamudeo y no me doy cuenta, inclusive a veces me engaña eso y parece que yo hablé súper fluido, pero había sido tartamudeé, y me dicen lo mismo, y ahí le digo, no, espera un ratito, le digo, tomo bien aire, yo tengo tartamudez, así que me van a tener un poquito más de paciencia, por favor, le digo. Y también en el banco siempre es simpático, ¿verdad?, que cuando uno quiere hacer gestiones del banco siempre hay unas preguntas de seguridad, porque es por teléfono, y a mí me hacen 20 preguntas de seguridad. Siempre les digo, por favor, poné ya en tu registro, en mi ficha, que tengo tartamudez y que tartamudeo no porque tengo duda o porque soy otra persona que me estoy haciendo pasar por mí, sino que tengo tartamudez. Ah, no, señora, no es por eso. Yo sé que es por eso, porque cuando él llama, 2 preguntas de seguridad y ya está. Y yo Claro, 20. O sea, claro. Totalmente. Una interpretación de que no es la persona. Cynthia, ¿hay alguna idea sobre la población con tartamudez en Paraguay? Sí, bueno, en Paraguay no existe ninguna estadística al respecto, pero sí en países del primer mundo, y se ha tomado como, o sea, se extrapola y es el 1% de la población. Entonces en Paraguay tendríamos aproximadamente 70.000 personas con tartamudez. ¿Cuál sería si tuvieras que elegir un mensaje a los televidentes, Cynthia, qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje que querrías dejar como, digamos, la frase final? Porque tenemos 1 minuto de tiempo. Sí. No queremos dar pena. Muy bien. No nos tengan pena, denos tiempo. Y tengan paciencia. No nos Tiempo tengan para pena, hablar. téngannos paciencia. Sí, Ese sería el así, mensaje. ese mismo. Sensacional el mensaje final de Cynthia Heber. Te agradecemos, Cynthia, por haber venido. Muchas y por gracias. haber, digamos, aportado interesantes conceptos sobre este tema para que la gente entienda cómo tratar también a la gente con tartamudez. Nos despedimos. Nos despedimos, Carloncho. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en la próxima oportunidad. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.